Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos ya por aquí conectándonos para poder iniciar nuestra transmisión y nuestro conversatorio. El día de hoy tenemos un tema muy interesante de inteligencia emocional. Así que vamos conectándonos, compartiendo nuestra transmisión para que más personas puedan unirse. Vamos a dar espacio. Inteligencia emocional es un tema que nos aporta muchísimo a la vida diaria, a las relaciones interpersonales. Y estaremos hoy con una invitada muy especial, transmitiendo desde, ella está en Houston ahora, una coach justamente formada para poder empoderar también el área femenina y todo lo que tiene que ver con el área de inteligencia emocional. Entonces, hoy estaremos trabajando con este tema junto a ustedes, aportando para su desarrollo y transformación personal. Así que vamos uniéndonos y compartamos esta transmisión. Sus preguntas, sus aportes siempre serán bienvenidos y nos ayudarán a ir fortaleciendo este conversatorio. Mientras vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Elvira Mieles. ¿Cómo estás, Elvira? Bienvenida, buenas noches. Hola, Mónica, muchas gracias por la invitación y bueno, es un honor estar aquí contigo esta noche para hablar de un tema que realmente me apasiona. Muchas gracias. Sí, muy importante, ¿verdad? Al contrario, muchísimas gracias a ti por estar acá. Y como siempre digo, una gratitud total a todos los colegas y profesionales que se van uniendo cada semana, porque nos apasiona justamente conversar de estos temas de transformación personal, ¿verdad? Que son muy importantes para poder justamente gestionar emociones, gestionar situaciones que al diario se nos presenta y que muchas veces desconocemos herramientas que puedan ayudarnos para poder manejar de mejor manera cada situación. Entonces, bienvenida, Elvira. Elvira se encuentra en Houston ahora, ¿verdad? Entonces, estamos aprovechando ese tiempito que tiene ahora para poder compartir con nosotros. Sí, yo estoy ahorita, pues yo soy colombiana, pero pues estoy ahorita en Houston y nada, pues de verdad muy agradecida por esta oportunidad, por poder compartir nuestras experiencias, sobre todo desde las experiencias de vida, ¿no? Porque a veces eso no lo valoramos tanto y la experiencia de vida es lo que nos hace ser lo que somos y cómo actuamos en la vida. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre digo que no hay mejor escuela que la vida. Las Exacto. experiencias que uno va pasando y más aún aquellas que te hacen levantarte son aquellas que, o las que te obligan a levantarte son de las que estás cayendo, y que te van poniendo y formando como ser humano. Así es, Mónica, así es, de acuerdo. Qué lindo. Bueno, el tema de hoy con el que vamos a trabajar es justamente de inteligencia emocional. Esta capacidad que tendríamos para reaccionar ante situaciones, ¿cómo la definimos, Elvira? Tú que manejas esta área y que pues te especializas justamente en trabajar en el impacto de la inteligencia emocional, ¿cómo podríamos definir a qué nos referimos con inteligencia emocional? Bueno, de acuerdo con mi experiencia y con lo que he leído y con lo que yo he ido hablando, porque pues no sé de inteligencia emocional, pero pues, o sea, quiero aclarar que pues no soy la más experta porque pienso que todos tenemos una visión también dependiendo de nuestra experiencia, pero de acuerdo con mi experiencia, la inteligencia emocional tiene que ver con esa capacidad que tenemos los seres humanos de gestionar las emociones de una manera asertiva. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia. Está la inteligencia matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia, bueno, de literaria, en fin, o sea, se han clasificado ocho tipos de inteligencia y entre esas también están la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal.
Cuando se unen estas dos, se habla de inteligencia emocional. Cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de la manera como nosotros nos percibimos a nosotros mismos, de la autoconfianza, de la automotivación, de la autorreflexión, de todo lo que llaman autos. O sea, todo lo que tiene que ver conmigo misma, cómo me comunico conmigo misma, cómo me motivo a mí misma a lograr mis objetivos. Y la inteligencia interpersonal es la manera como yo me relaciono con las demás personas. Entonces aquí tenemos las habilidades de comunicación y la empatía. Cuando nosotros unimos estos cinco, digamos que la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, ya estamos hablando de inteligencia emocional. Y es muy importante la inteligencia emocional porque yo, digamos que con lo que yo he estudiado y con la experiencia de vida, yo empecé a desarrollar un modelo que se llama la fórmula vital y es precisamente para poder fortalecer esa inteligencia emocional de la que tanto se habla últimamente porque es un tema que se ha dejado de lado durante muchos años de la existencia de la humanidad. O sea, nosotros es como hablamos de que tú debes ser buena en matemáticas, tú debes ser buena para escribir como estudiante, pero el tema de la inteligencia emocional, de cómo afrontamos las situaciones de la vida, es como de eso no se habla, de eso lo resuelve cada persona, pero si se conversara, si se hicieran más este tipo de conversaciones sobre estos temas, sería mucho más productivo esto. Quizá tendríamos una ciudadanía, un mundo mejor capacitado para poder tener la capacidad de reaccionar, ¿no?, ante ciertas situaciones. Y como tú lo dices, es verdad, es necesario trabajar a profundidad más en estos temas que ayudan y tienen que ver tantísimo con la parte del ser, ¿no? Claro, totalmente. Y es que, de acuerdo con mi experiencia, aquí me van a oír mucho esa frase porque lo que yo he vivido y todos estos procesos que yo he llevado en la vida, en el momento en el que yo, desde el momento en el que yo empecé a ser consciente, porque esto se trata de hacer conciencia de que estamos en un proceso de transformación, en un proceso de aprendizaje permanente. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos aprendiendo. Entender que esas situaciones que vivimos todos los seres humanos, sobre todo, y yo creo que especialmente esas que nos hacen, que hace que se nos mueva el piso, que esas que como que decimos, uy, yo esto no lo hubiera querido vivir, esas son las que más enseñanzas nos dejan. Porque además cuando se presentan esas situaciones, nosotros sacamos todo eso que tenemos y que si no hubiera sucedido eso, no hubiéramos descubierto todas las capacidades y todos los talentos que teníamos. Entonces, empezar este proceso para mí fue empezar a descubrir todos esos talentos que yo tenía y que no los estaba viendo, y es para eso, en eso inclusive ayuda la inteligencia emocional, es también empezar a descubrir quién eres tú, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos, también cuáles son esas debilidades, pero que en algún momento esas debilidades pueden ser también talentos, o sea, porque es empezar a ver que somos un todo, que tenemos luces, que tenemos sombras, y que esas sombras también hacen parte de nuestro ser y no necesariamente, o sea, no es que sean malas o que sean buenas, hacen parte de lo que somos y que podemos también hacer uso de esas sombras. Entonces, pues para mí, como puedes, no sé si se nota, pero es un tema que me apasiona y aquí podemos hablar toda la noche porque realmente lo he vivido en mi propia vida y he aprendido también a gestionar las emociones de una forma más asertiva. O sea, yo ya de pronto no exploto como explotaba antes. Eso no quiere decir que no coja rabia, porque es que no me enoje, por ejemplo, o que no me ponga triste. Es saber que esa emoción está ahí para mandarme un mensaje, para decirme, ojo con esto, ojo con aquello. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Entonces es estar atenta a la emoción y al mismo tiempo escucharla, y con base en lo que en el mensaje que me está llegando, también voy actuando. Así es, totalmente. Bueno, quiero comentarles que Elvira Mieles, ella es fundadora y directora de Fundación Mujer Vital, que opera en Colombia, justamente,
y es un organismo sin fines de lucro que busca fortalecer justamente la inteligencia emocional en mujeres y en sus comunidades, ¿no? Además es coach de plenitud femenina y magíster en desarrollo directivo y liderazgo. Trabaja también en el diseño y ejecución de charlas y conferencias con temas de bienestar emocional, de conexión y de liderazgo. Ella es Elvira Mieles y nos acompaña hoy justamente para poder compartirnos esta parte importantísima de inteligencia emocional, que es una parte justamente crucial de manejar dentro del bienestar emocional, porque como lo acabas de decir, es importante sentir la emoción que estoy viviendo para poder también identificarla y luego poder autogestionarla. ¿Cómo puedo desarrollar yo la capacidad de reaccionar ante las emociones, ¿verdad? Dentro de esto se lleva muy ligado la comunicación efectiva o la comunicación asertiva que también nosotros tenemos que aprender a desarrollar para poder tener excelentes relaciones interpersonales, ¿verdad? Porque justamente, como tú le decías, la inteligencia intrapersonal se va ligada con las relaciones extra, las exteriores, todo lo que tenemos interpersonal, y de esa manera podemos también ponernos en los zapatos de las otras personas, sentir esa empatía para poder saber cómo reacciono y cómo entiendo. ¿Qué pasa, Elvira, cuando la persona que todavía no está en ese proceso de conciencia o de desarrollo se mantiene sin desarrollar una de las inteligencias, ¿no? Porque como decía, son 8 las inteligencias que manejamos y dentro de esas, esta es una de las cruciales. ¿Qué pasa cuando no desarrollamos ese tipo de inteligencias en nuestras vidas? Por un lado, cuando tú ves esas personas que a veces tienen conflictos con todo el mundo, sí, que no sé, que todo, a todo le ponen problema, que cualquier cosa, o que reaccionan como a veces como que nos parece, a veces nos parece exagerada la reacción. Estas son personas que realmente están sufriendo mucho y yo las veo desde la compasión, porque son personas que no tienen el conocimiento que nosotros que ya nosotros tenemos, ¿sí? O sea, y no, no los han empezado a desarrollar y no son conscientes de que están actuando de esa manera. Porque cuando tú tienes inteligencia, tú empiezas a desarrollar la inteligencia emocional, tú empiezas a ser consciente de, uy, esto que dije, ya lo dije, pero tengo que corregirlo para la siguiente. Uy, yo me moví de tal manera, mi cuerpo estaba en tal postura. O sea, todo eso tú empiezas a ser consciente de eso. Estas personas van actuando sin siquiera reconocer cómo están en el mundo, ¿sí? Es más, estas personas son personas que ven los errores de los demás, ven, pero no lo ven en sí mismas. Y todas las personas son espejos. Tú eres mi espejo. Yo te veo a ti y tú estás haciendo algo que de pronto a mí no me gusta. Y yo digo, yo lo hice en algún momento o lo estoy haciendo, o eso que está haciendo Mónica, por ejemplo, no quisiera hacerlo yo porque no va con mi forma de ser, con mis valores, con mis principios, por ejemplo. Entonces, pero tú empiezas a ser consciente desde ahí, pero estas personas, digamos, y el llamado se lo deben hacer ellas a sí mismas, no es que yo les digo, oh Mónica, tú necesitas empezar a trabajar la inteligencia emocional, no, porque todo esto son procesos de autoconciencia, o sea, es cuando yo misma me doy cuenta, oh, yo necesito hacer esto, yo necesito hacer aquello otro, entonces, si yo no me di cuenta, puede venir quien quiera y no lo voy a escuchar porque no sé si me estoy dando a entender, pero y espero haber respondido la pregunta. No, sí, por supuesto. O sea, es un acto de conciencia en que las personas tienen que entrar para poder identificar cuáles son las debilidades que están tomando y no están trabajando justamente esa parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? Exacto. Entonces, más bien
viene desde este lado en el que hay que empezar a tener la voluntad de querer identificar en dónde estoy fallando, en qué áreas de la vida tengo que trabajar para poder mejorar. Por ejemplo, conversemos sobre un ejemplo real, ¿no? Hay personas, como tú dices, que son conflictivas o que tienen una personalidad un tanto peculiar que hace que vayan chocando en cada área de su vida. Y cuando carecen de inteligencia emocional, justamente se les dificulta tomar decisiones, estar en los lugares adecuados, mantener estabilidad laboral, porque como son este tipo de personas que carecen de comunicación asertiva, que la inteligencia emocional está por debajo del promedio, entonces tienden a chocar en cada parte, y más aún, por ejemplo, en lo laboral. Conozco casos de muy cerca que les cuesta mantener una plaza laboral porque constantemente tiene que prevalecer quizá la imponencia de su personalidad pensando que estoy obrando bien, y eso hace que yo mantenga inestabilidad y vaya de trabajo en trabajo, y si es que logro conseguir un nuevo trabajo, ¿verdad? Son cosas que a la larga se vuelven un punto negativo por no trabajar justamente esa parte, o detectar en qué tengo que trabajar bajo voluntad, como tú lo dices, Elvira, ¿verdad? Entonces, justamente en función de eso, ¿qué impactos podríamos decir? Tú te has topado con personas que quizá trabajan de esta manera, ¿no? Están en un trabajo de cierta funcionalidad, con experiencia, y luego les toca quizá aceptar trabajos que no suenan con su experiencia, porque a veces quizás es la única opción que tienen. ¿Tú has conocido experiencias de inestabilidad en este tipo de personas por no trabajar su inteligencia emocional? Sí, claro, y inclusive hay personas que pueden tener el trabajo y dentro del trabajo se crean conflictos dentro de la organización, si ya hablamos de organizaciones. Hay personas que, por un lado, tú hablaste de decisiones. Todos los seres humanos tomamos decisiones, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Lo que pasa es que no somos conscientes de que estamos tomando una decisión. Entonces, cuando tú escuchas personas que dicen, no, es que yo hice, por ejemplo, yo me casé porque me hicieron casar. Es un ejemplo que sucede, antes pasaba mucho, sobre todo cuando en Latinoamérica, yo no sé si en Ecuador pasaba eso, pero en Colombia pasaba mucho que a la gente la casaban con revólver en mano, los papás de sí, sí, o sea, como, ay, tuvieron una noche de pasión, hay que casarlos. Penado. Entonces el cuento era, ay, me hicieron casar. Tú tomaste la decisión porque inclusive decir dejar que te maten es una opción. Suena como loco, pero no sé si me estoy dando a entender. Entonces todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces una persona como esta, que no, de las que tú hablas, que tienen problemas para conseguir trabajo, que tienen problemas para relacionarse con las demás personas, lo que sucede es que todo el tiempo están culpando a quien tienen enfrente. No es responsable de su propia vida, ni de sus decisiones, sino que todo el tiempo están, yo hice esto porque fulanito me incitó, yo hice esto o esto pasó porque fulanito me lo hizo a mí, ¿sí? Entonces no se hacen responsables de su propia vida. Entonces empiezan en muchos casos, porque no creas tú que porque una persona está en un cargo, por ejemplo, directivo en una organización, quiere decir que tenga inteligencia emocional desarrollada. Hay muchas personas que pueden estar en cargos gerenciales y, y es, o sea, que a veces ¿cómo es que se llama? Se me olvidó ahora el nombre, cuando en la organización el clima organizacional es terrible, porque esta persona gestiona desde la rabia o gestiona desde el miedo, pero sin entender que esa emoción tiene una manera eh, de ser pues manejada de una manera mucho más asertiva o gestionada de una forma asertiva. Entonces sí hay personas así
que eso pasa en adolescentes, pasa en personas grandes. Y si esto no se empieza a gestionar desde, o sea, lo ideal sería empezarlo a gestionar desde que somos adolescentes, incluso desde que somos niños. Eso no se hace, pero yo también pienso que nunca es tarde. Nunca es tarde, o sea, mientras estemos vivos tenemos esperanza, o sea que mientras estemos vivos podemos gestionar o sea, podemos empezar podemos dar el primer paso para trabajar en eso que necesitamos trabajar. Lo importante es hacer conciencia de esto. Y siempre hay una pregunta que yo invito a que nos hagamos, es ¿cómo estoy yo en el mundo? ¿Y qué estoy aprendiendo de este mundo? O sea, ¿cómo estoy yo aquí? O sea, ¿cómo son mis relaciones? ¿Cómo me relaciono conmigo misma? ¿Cuál es esa conversación interna que yo tengo permanentemente conmigo misma? ¿Será que yo me estoy diciendo, oye, tú sí eres bruta, ¿por qué hiciste eso? ¿Será que todo el tiempo me estoy dando látigo a mí misma? Sabotear. Exactamente, me estoy saboteando. ¿O será que por el contrario yo estoy diciendo, sí, yo tengo la capacidad, me equivoqué, no importa, esto se puede corregir, vamos para adelante? ¿Cómo son las relaciones que yo tengo con las demás personas? ¿Serán conflictivas? ¿Serán relaciones, yo con todo el mundo me la llevo bien o con todo el mundo paso peleando? O sea, esas son preguntas que son como los primeros pasos para empezar a trabajar en esto que necesitamos trabajar. Y una pregunta que yo pienso que ante cualquier situación de la vida que se presente, es importante hacerla bueno, en realidad son dos. Es, ¿qué aprendo de esta situación? ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación que se me está presentando? ¿Y qué estoy aprendiendo de mí misma con esta situación? Estas son dos preguntas porque muchas veces la situación nos muestra algo de nosotros mismos que no habíamos descubierto antes. Entonces, bueno, esos son como para estas personas que también, o sea, si tú estás viendo esto, cualquier persona que esté viendo esto, y tú eres de las que dices, no, eso no es conmigo, yo soy, empieza a revisar, porque todos tenemos algo que mejorar. Todas las personas en el planeta tenemos algo que mejorar. O sea, una persona que diga, no, eso yo estoy súper bien, yo me comunico con todo el mundo, hemos dicho que en todas las áreas de su vida está bien, debemos empezar a revisar también, porque pues siempre hay algo que mejorar, siempre. Y claro, debería existir un balance también, ¿no? Un balance, un equilibrio entre todas las áreas de nuestras vidas para poder quizá decir, al menos estoy estable en cierta área, y de eso se trata, de hacer justamente ese análisis de todas las áreas de nuestras vidas para poder identificar en qué debo mejorar constantemente. Dentro de eso está cuando trabajamos con coaching, ¿verdad? Es la rueda de la vida, que nos enseña mucho a analizarnos o hacer una introspección, como tú lo estabas indicando, para poder evaluar en qué estoy en este momento estancado, fallando, y cómo debería empezar a tomar acción. Si bien es cierto, justamente la inteligencia emocional nos habla de eso, ¿no? De ese comportamiento que nosotros debemos tomar desde la emocionalidad, de cómo voy a relacionarme, cómo voy a tomar decisiones, porque si bien es cierto, pues las decisiones se toman desde la emoción. El 15% solamente el 15% de las personas toman decisiones con el razonamiento, con la lógica. Y el 85 o 90% siempre se lo toma desde la emoción. Entonces, es ahí muy importante rescatar en qué nivel de conciencia estoy emocionalmente para tomar decisiones. La inteligencia emocional es un factor importantísimo para poder tomar decisiones, ¿verdad? Porque si estoy en una situación muy emocional, por ejemplo, si estoy desequilibrada emocionalmente y resulta que veo un automóvil, que necesito un auto para poder movilizarme y estoy viendo la posibilidad de comprarlo. Si no estoy equilibrada emocionalmente entre la lógica y la razón, termino tomando una mala decisión al comprar un auto, porque voy a comprar un auto
con las características súper infladas para lo que necesito en el momento. Quizá un auto con las cuotas que sé que no podría alcanzar a pagar, pero bajo mi ego, mi vanidad, mi confort y mi relax, voy a decidir comprar un auto que mejor se apegue a mi emocionalidad más que por la utilidad o la realidad de mi situación, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando las emociones nos juegan un papel importantísimo para justamente tomar decisiones y por eso es tan importante manejarla y tratar de equilibrarla, ¿no? Tú, Elvira, ¿qué nos sugerirías que podríamos manejar, empezar a trabajar para que la inteligencia emocional tenga un impacto positivo en nuestras vidas, para que se pueda ir elevando el grado de inteligencia emocional? Bueno, lo que ahorita te hablé de unas preguntas, es importantísimo que siempre estemos cuestionándonos a nosotros mismos, siempre cuestionando, pero ojo que no es desde el juicio, no es desde decir, ay, es que esto lo hice, no, es de verdad con la compasión que debemos tener con cualquier ser humano, porque nosotros también somos seres humanos, cometemos errores, hacemos cosas de manera acertada, pues, pero también hay que ver, bueno, yo me equivoco. Entonces, esas preguntas de quién soy yo en este mundo, cómo me relaciono conmigo misma y con las demás personas, qué estoy aprendiendo de esta situación, qué aprendo de mí misma. Y algo muy, o sea, que de verdad es súper importante, la respiración. Hacer o sea, inicialmente empezar con 30 segundos, después subirlo a un minuto. No se trata de meditar, porque ¿qué pasa? Cuando hablamos de meditación, muchas personas dicen, uy, no, eso es el nirvana, yo esto nunca lo he podido hacer. No, es simplemente sentir que el aire entra por tu nariz, sentir cómo se infla tu vientre, vuelve a salir. Eso te hace estar en el presente, porque muchas veces también estas personas que viven es que no es la angustia, sino en la ansiedad permanente, están pensando en qué puede suceder en el futuro, qué puede suceder en el futuro. No sabemos qué pueda suceder porque nos podemos morir mañana mismo, o sea, se acaba o sea, uno no sabe qué puede suceder, pero lo que estás viviendo en estos momentos es lo único real que tienes. ¿Y cómo logras eso? A través de la respiración, de sencillamente decir, estoy entrando, saliendo. Si llegan pensamientos, escúchenlo y dejen que se vaya. Imagínense que son como un agua que va corriendo y va pasando y ya, y se fue, y ya, y volvió, y ya. Entonces, la respiración es supremamente importante en estos procesos, porque además también, o sea, imagínense un vaso de agua, un vaso de cristal transparente, y le ponemos agua, pero a esa agua le echamos arena o tierra. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo el día a día con la angustia, con las preocupaciones, imagínense que revolvemos todo ese vaso. El vaso queda revuelto, entonces esa agua se ve toda sucia, tú no puedes ver a través del vaso para el otro lado. Cuando nosotros respiramos, lo que sucede es que el vaso, esa agua que estaba toda sucia, empieza a bajar toda la tierra, toda la tierra, toda la tierra, toda la tierra, baja, baja, baja. Ya tú puedes ver a través del agua de una forma más clara. Claro. Entonces, la respiración de verdad que es fundamental en estos procesos. Y como te digo, no es que, yo no lo llamo meditación no porque tenga alguna connotación religiosa, no es por eso, es porque muchas personas se asustan pensando que no van a lograrlo, como, ay, yo eso nunca lo logro. A mí siempre me llegan pensamientos a la cabeza, te van a llegar porque la cabeza nunca deja de pensar, nunca, o sea, siempre estamos con algún pensamiento, simplemente deja que se vaya. Concéntrate nuevamente en cómo entra el aire y cómo sale y sigue. Hacerte preguntas, empezar también a darte cuenta cómo, ahorita les dije, cómo te comunicas contigo misma, porque de esa manera también tú puedes estar, o sea, todo eso que tú te dices a ti misma, eso te causa dolor cuando son cosas negativas, digo yo, o sea, cuando yo empiezo a decir yo soy fea,
porque hablar de la apariencia física también hace parte de la inteligencia emocional, porque es que nosotros somos un todo, nosotros somos cuerpo, mente y espíritu, y las emociones, pero yo las emociones dentro del cuerpo, porque las emociones están dentro del cuerpo. Cuando tú sientes rabia, la rabia se ubica en una parte de tu cuerpo, la felicidad en otra, y tú te mueves diferente cuando estás alegre a cuando estás triste, a cuando estás con rabia. Cuando estás con rabia el cuerpo está tensionado, cuando estás feliz estás más abierta, cuando estás triste las piernas casi que no te responden, ¿sí? Casi que no puedes ni sostenerte. Entonces todas son diferentes. Entonces, ¿cómo es mi cuerpo en esos momentos? Importantísimo reconocerlo y hacerte estas preguntas de qué es lo que yo me digo a mí misma, cómo será que yo me estoy diciendo estas palabras amorosas hacia mí misma o será que estoy diciendo estoy haciendo todo lo contrario. Porque además de estas mismas palabras que yo me digo a mí misma son las que yo le voy a decir a la gente. Por eso es que estas personas que tú mencionaste al principio, a veces hay personas que tú oyes que todo el tiempo es diciendo algo negativo de la otra que está enfrente. Sí, como, no sé, es que ahorita no se me llega pero uy, ¿cómo tiene el pelo de feo? O se concentran en algo que a ellos no les gusta, pero es un mecanismo de defensa. Cuando nos empezamos a dar cuenta que todos mis comentarios hacia las demás personas son de esta índole, entonces entonces puedo empezar a corregirlo. No sé si he sido clara. Qué interesante lo que acabas de decir, Elvira, porque justamente cuando se trabaja dentro del bienestar emocional y no tenemos identificado en qué tenemos que mejorar, a la final afecta a nuestro organismo, ¿verdad? A la parte física, como tú lo acabas de decir, es muy interesante saber identificar por qué me está pasando esta y llevarlo también desde la parte emocional física. Aprender a identificar, como tú lo acabas de decir, que interesantísimo, cuando estás con tristeza y las piernas no te funcionan de tal manera, y lo podemos representar que por eso muchas de las veces bajas emocionalmente, ¿no? Y nos sentimos bajoneados, decaídos, queremos mejor acostarnos. Entonces empezamos a somatizar esos procesos internos que estamos permitiendo al no gestionar adecuadamente nuestras emociones. La inteligencia emocional es algo importantísimo a nivel incluso de salud, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo es justamente algo que opera desde nuestro cerebro. Y la conexión principal de nuestro cuerpo es el cerebro. Siempre rescatamos que al menos cuando tengo la oportunidad de poder compartir conocimientos y siempre hago alusión a que el cerebro es una de las partes más importantísimas de nuestro cuerpo porque es aquel que manda justamente las órdenes a nuestra parte física para que éste pueda hacer algo. Entonces es desde ahí donde tenemos que trabajar para poder accionar, para poder mejorar y mantener sano nuestro cerebro, nuestra mente. Como tú decías, en todo caso, oxigenar, ¿verdad? No meditación como tal, pero con la respiración podemos lograr un proceso de oxigenación al cerebro para poder tener calma, para poder tomar decisiones, para poder empezar y reempezar si es necesario. La oxigenación te ayuda en muchos ámbitos de la vida, ¿no? De los procesos que tendríamos que pasar. Exactamente, y me encantó eso que dijiste de oxigenación, porque sí, es llevar oxígeno al cerebro, y como tú lo dijiste, es prácticamente el órgano más importante que nosotros tenemos, porque se hacen inclusive cirugías sacando el corazón, ¿sí? O sea, nosotros podemos vivir sin corazón unos minutos y lo vuelven a meter. Si nos quitan el cerebro, ya hasta ahí llegamos, o sea, sencillo. Pero una de las cosas que nosotros, digamos, el cerebro humano, nosotros tenemos cerebro reptiliano, tenemos el cerebro límbico, que es donde se albergan las emociones. Sin embargo, nuestro neocórtex es muy nuevo. O sea, el neocórtex casi que se termina de formar casi como hasta los 20 años. Entonces, es algo que
que nosotros estamos todavía aprendiendo a conocerlo, porque el neocórtex es lo que nos hace hablar, es lo que nos hace como transformar todas esas emociones en algo tangible. Y muchas veces, muchas personas como, o sea, hasta los 21 años, están hablando ahorita de que hasta los 21 años se termina de formar, o sea, un bebé todavía no lo tiene completamente formado, un adolescente apenas se le está como terminando el proceso de formación. Entonces, esto también es importante saberlo porque seguramente a algunas personas se les forma, o sea, se terminará el proceso más temprano que a otras. También eso es importante tenerlo presente, ¿no? Para tener también, entender al otro, porque de esto yo también pienso que esto también se trata de entender al otro, de no ponerme en una posición de superioridad, porque ya ahí ya estamos perdiendo. O sea, si nosotros nos ponemos en posición de superioridad, ya nuestra inteligencia emocional empieza a bajar, porque cuando yo tengo inteligencia emocional, yo reconozco que la otra persona también está en un proceso y que no es el mismo proceso que yo tengo, no es el mismo proceso. O sea, yo puedo haber recorrido un camino y esta otra persona ha recorrido otro, entonces no es el mismo proceso y por eso también la veo con compasión. Pero bueno, te estaba hablando del cerebro y es muy importante oxigenarlo. O sea, de verdad que sí, oxigenar, respirar para que ese cerebro se oxigene, para que el cerebro como que se le empiece a despejar y a que nos ayude a hacer las cosas de una forma más consciente, con más conciencia. Además, yo creo que también es importante que las personas conozcamos un poco más la dolencia de otras personas, porque solamente así puedes desarrollar la empatía, ¿no? Y justamente cuando trabajamos con inteligencia emocional o podemos desarrollar esa capacidad de actuar de manera inteligente con las emociones, se trata de eso, como tú decías, de que vemos con compasión a nuestro alrededor. Cuando desarrollas este sentir de compasión por los demás, es cuando también trabajas la empatía. Entonces hay personas a quienes les cuesta ponerse en los zapatos de las otras personas para poder entenderlas. Cuando quieras trabajar la parte de inteligencia emocional, busca en qué obrar de manera positiva, ¿verdad? Porque yo pienso que desde el dolor obviamente se aprende mucho. Y si aquellas personas que no han desarrollado ese sentido de compasión y de empatía, entonces busquen. Pueden salir a la calle en la noche y ver cuántas personas duermen alrededor de las aceras, fuera de las iglesias, fuera de las gasolineras, aunque sean drogadictos, pero ponernos un poco a hacer reflexión de por qué están ahí. ¿Qué problema deben haber tenido en su niñez, en su adolescencia, para haber llegado a esas instancias? Quizá a veces los padres tenemos esa fortaleza de tratar de guiar a nuestros hijos y estos hijos en su estado de rebeldía, por sus traumas, por sus malas vivencias, por sus malas compañías, toman un mal camino, ¿verdad? Y van a las calles y a veces los perdemos. Entonces, desde la compasión no juzgamos, sino que tratamos de entender por qué están ahí. Si hay una madre soltera, hay una madre que ha perdido sus hijos, hay una mujer que está en divorcio, que está en etapas de duelo, hay tantos dolores en el mundo, diferentes procesos de vida. Acompáñala, visítala. Quizá en ese momento que tú llegas puedes servirle de hombro, ¿verdad? De pañuelo, para que esa mujer pueda desahogarse, para que esa persona que está en dolor pueda desahogarse. Y tú, apartándote de la crítica y del juzgamiento, puedas sentir compasión, ponerte en los zapatos de aquella persona y empezar a trabajar en ti desarrollando inteligencia emocional. Son partes importantes para poder trabajar y elevar esta inteligencia de nuestra vida, que es importantísima, ¿no? Porque justamente la inteligencia emocional trata de eso, ¿no? El sentir, entender, controlar
autogestionar. Total. Y para eso trabajamos con valores. Básicamente son valores. Y no nos enseñan en la universidad, ¿cierto, Elvira? ¿Tú has tenido la oportunidad de aprender los valores desde la universidad, desde el colegio? Exacto, no es desde el colegio, porque en la universidad, bueno, porque yo hice una maestría en desarrollo directivo y liderazgo, vimos todos estos temas, pero por lo general estos son temas de los cuales no se habla. Creo que estamos empezando a abordarlos ya en los colegios, en las universidades, se está empezando a entender la importancia de esto. Y bueno, por lo menos es un paso importante, pero esto no lo vimos nosotros en nuestros colegios. De esto, y sobre todo hay muchas personas que creen que como de esto no se hablaba, entonces piensan que están perfectamente bien, pero todos tenemos algo que mejorar, todos los seres humanos tenemos algo que mejorar. Eso es algo que cuando entendemos eso, pues creo que podemos empezar a trabajar en estos temas. Y sí, tú lo decías, o sea, la inteligencia emocional tiene que ver con ser, sentir, con el hacer, ¿sí? Con gestionar, con soltar inclusive, porque soltar es muy importante. O sea, nosotros tenemos muchas cargas que llevamos, cargas mentales que llevamos y que las tenemos, yo siempre hago como con las manos, como que las tenemos ahí, las acariciamos y las queremos tener aquí y nos da pesar soltarlas, pero nos están causando un peso muy, muy, muy fuerte. No solamente, o sea, en la espalda sí, pero también emocional, un peso emocional que cuando empezamos a entender desde la inteligencia emocional que esas cargas no nos corresponden, empezamos a soltarlas. Hay muchas cargas que no son nuestras, que son o de la mamá, o de los hijos, o del esposo, y no nos corresponde llevarlas. Porque además, y a esto voy a este tema, muchas, o sea, de las cosas que nosotros cuando trabajamos el tema de inteligencia emocional es, yo estoy aquí acompañándote y yo te puedo acompañar, por ejemplo, como coach, en tus procesos de transformación, pero tu problema no es mi problema. Entonces, lo mismo, el problema que tiene mi hijo, por ejemplo, no es mío. Yo lo puedo acompañar, le puedo dar la mano, pero su responsabilidad no se la puedo quitar. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Sobre todo yo creo que en Latinoamérica pasa mucho eso porque nuestra educación nos ha enseñado cómo hay que ayudar a la gente, hay que ayudar a todo el mundo, pero es que ayudar no significa quitarle al otro la responsabilidad. Solucionar el problema. O solucionarle el problema, exactamente. Ayudar al otro puede ser simplemente estoy aquí sentada escuchándote. Pero si tú tienes una situación de vida, que yo te puedo prestar dinero, bueno, o sea, de pronto no es muy conveniente, pero hago el ejemplo, eso es algo que de pronto podemos hacer. Pero muchas veces tratamos es como de, especialmente las mamás con los hijos, pero eso le pasa a muchas personas, y creo que es más de las mujeres, es, esta persona tiene esta situación, entonces, ay, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ayudarla? Y entonces empiezo a cargar con eso, y entonces la persona está sin trabajo, entonces, ¿cómo hago para ayudarla a conseguir trabajo? ¿Y cómo hago para que haga, bueno, lo que sea? No, eso no es tuyo, eso es de esa persona. Puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, puede ser tu mamá, pero eso es de esa otra persona, no es tuyo. Entonces no cargues cosas que no te corresponden. Suficiente tenemos con las nuestras, ¿no? Es más, hay cosas que son nuestras que también podríamos ir soltando. Hay cosas que pudiéramos ir soltando. Entonces, para mí soltar hace parte de la inteligencia emocional. Soltar las cargas. Eso es muy importante. Es no aferrarse, ¿no? Es decir, sabemos que hay algo ahí, pero que debe tomar su curso, depende de los factores que tienen que ser responsables para solucionar. Si podemos de alguna manera aportar con un granito, lo hacemos, pero sin que eso se vuelva algo que se aferre a nosotros y nos termine afectando. Exactamente. Y justamente ahí son decisiones, ¿no?
O si decides tirarte al barranco con la persona que está ahí, o decides simplemente ser esa guía, esa orientación, ese faro, esa luz, para que esa persona a quien le corresponde tome la decisión. Es muy Exacto, diferente. Es muy diferente. completamente, completamente. Y la decisión de la otra persona no depende de ti. Sí, no depende Exacto. de ti. Por Sino, eso es importante trabajar cada quien su inteligencia emocional, porque cada uno de nosotros, de nuestro ser, es diferente. Cada uno de nosotros somos únicos. Tenemos nuestras propias reacciones, emociones. Y bueno, justamente esto en relación a cuando uno tiene una reacción, como se dice, una acción genera una reacción. ¿Qué sí, sí, acciones estamos recibiendo de los demás? ¿Y cómo nosotros estamos trabajando nuestras emociones para reaccionar? Porque hay exacto. muchas personas que hay conflictivas, impulsivas en la vida, que no han trabajado esta parte y se dejan llevar por las acciones de otras personas y que genera justamente una reacción, pero yo tengo la decisión. Si tirar una bomba, Exactamente. si tirar la bomba y que explote, o esa bomba de tenerla en mis manos, oxigenarme y que nada más explote ahí. Lo soluciono de la forma más asertiva. Porque muchas personas se escudan en una acción genera una reacción, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cuál es la reacción que quieres tener? Es tu decisión. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Y fíjate que hace poquito yo tuve una situación con una adolescente aquí en Houston y la chica, ella no entendió una conversación que nosotros tuvimos y ella me tenía que devolver un dinero que yo le había prestado. Entonces eso, finalmente yo le dije, no, mira, fue así, yo le había mandado toda la información, pero ella no entendió, a pesar de que se lo hablé, se lo escribí, bueno, no entendió. Y ella empezó a decir que yo era una inmadura, que yo, sí, o sea, una niña, yo soy una mujer ya, no voy a decir la edad aquí, pero no soy ninguna niñita. Entonces, este, es decirme que yo era una inmadura, que ta. Finalmente ella entendió, al final entendió, pero ¿qué pasa? ¿Por qué pongo este ejemplo con base en lo que tú estás diciendo? Ella tiró la bomba. Seguramente si yo no hubiera estado en este proceso, yo hubiera cogido esa bomba y hubiera hecho otra bomba más grande y empezaba la pelea. Tu Ella me empezó reacción. a decir a mí, o sea, ella me empezó a decir a mí que yo era muy madura, que ta, y al final terminó pagando. Pero el punto es que yo decía, ella es una niña, sí, o sea, para mí ella es una niña que no está en un camino diferente. Yo no me voy a enganchar con eso. O sea, perfectamente me hubiera podido enganchar. Y como dices tú, estas personas que se escudan en toda acción tiene una reacción, no, pues con base en eso yo hubiera podido empezar a hacer otra pelea, digámoslo así. Pero yo dije, no, yo más bien tomo la decisión de, bueno, listo, o sea, si tú dices eso, es tu problema, yo no voy a continuar, o sea, yo aquí paro. Pero fue mi decisión. Entonces, sí, o sea, cuando estamos en estos procesos, la decisión la tomamos de una forma mucho más consciente. Que yo tenía rabia. Que me dio una cosa así como que me provocaba, así, o sea, como que si lo hubiera tenido enfrente la estremecía. Sí, o sea, esa sensación yo la tuve, yo la viví. Y esa es la diferencia, que con inteligencia emocional, entonces, ¿cómo actuamos inteligentemente? Exactamente, porque la emoción está ahí, o sea, eso no quiere decir que tú no tengas la rabia, eso no quiere decir que tú no la estés experimentando, eso no quiere decir que tú quieras coger y darle una cachetada, por ejemplo, ¿sí? O sea, de pronto tú tuviste las ganas, pero la inteligencia emocional te hace exactamente, Oxigenas y exactamente, actúas. exactamente, antes de ir es de eso se trata, de eso se trata. Entonces, creo que ese ejemplo eso pasó para dar este ejemplo hoy y me ayudó Ejemplo mucho. real, vivencial. Sí, 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 sí.
Bueno, Elvira, te agradezco muchísimo por este tiempo tuyo, por este espacio. ¿Qué podríamos dejarles como cápsula final a nuestros seguidores de tu comunidad y la mía? ¿A qué los podríamos invitar con este tema? Bueno, yo creo que pues invitarlos a respirar conscientemente, o sea, de verdad que eso, como les digo, no tiene que, no piensen en que debe ser algo como de 1 minuto, de 2, no, 5 minutos, no, empecemos con 30 segundos, empecemos con algo cortico, sobre todo si nunca lo hemos hecho, y de a poquito. Pueden poner un dedo, por ejemplo, el pulgar enfrente de ustedes y solamente lo miran y respiran, y respiran, y nada, y exhalan. Y pueden contar hasta 27. Si quieren más, si quieren estar más en el aquí y en el ahora, empiecen a contar desde 27 hasta 1. O sea, vayan en y esto nos ayuda a estar aquí y ahora y a olvidarnos de todas las cosas que a veces nos llegan a la cabeza locas. Porque muchas de esas cosas son cosas como ¿qué pasaría si? No, y pues si pasa, que pase en ese momento, pero yo ahora no sé. Sí me estoy dando a entender. Eh, y también darnos cuenta, que nos demos cuenta cómo me estoy comunicando conmigo misma, porque eso es un indicador de cómo me estoy comunicando con las demás personas. Y también empezar a fortalecer esa autoevaluación permanente desde la compasión, ojo, que no es desde la crítica ni desde el juicio, sino, uy, esto lo hice así, pero ser conscientes de que estoy o cometiendo errores o que para mí los errores están ahí para que aprendamos. Nosotros aprendemos de los errores. Y qué es lo que estoy haciendo de una forma por ejemplo, con lo que yo me estoy comunicando bien con la gente. Bueno, ¿cuáles son esos aciertos y desaciertos que estoy teniendo? Eso creo que, no sé, Mónica, ¿qué otras cosas piensas tú? Muchísimas gracias, Elvira. Yo les dejaría simplemente como resumen, conectar con ustedes mismos, sentir, entender, activar su nivel de compasión para poder así sentir empatía y luego aprender a autogestionar. Son los puntos claves para poder trabajar inteligencia emocional. Elvira, hasta Colombia, hasta Houston, te envío un fuerte abrazo. Muchísimas Muchas gracias por gracias. estar aquí y gracias a todos los que se unieron y puedan luego compartir esta transmisión. Bueno, un abrazo para todos. Bye.